¿Adán y Eva realmente murieron el mismo día en que comieron del fruto prohibido? Esta es una pregunta profunda que muchas personas se han hecho, especialmente porque la Biblia menciona que Adán vivió 930 años después de ese acontecimiento. Si la muerte era la consecuencia inmediata de su desobediencia, ¿por qué vivió tanto tiempo? Lo que pocos comprenden es que la muerte de Adán y Eva guarda un misterio trascendental que puede transformar la forma en que entendemos el plan de Dios para la humanidad. Hoy, vamos a explorar lo que realmente ocurrió con Adán y Eva después de la caída, cómo y cuándo enfrentaron la muerte y lo que esto significa para nosotros. Prepárate, porque esta revelación podría desafiar todo lo que has escuchado acerca de este momento crucial en la historia bíblica. Después de la desobediencia en el jardín del Edén, Adán y Eva enfrentaron consecuencias inmediatas y eternas. La expulsión del Edén no fue solo un cambio de lugar, sino un quiebre definitivo en la relación directa con Dios. Ya no vivían en el lugar perfecto donde caminaban en comunión con el Creador. Ahora, el dolor, el trabajo arduo y la muerte se convirtieron en parte de su nueva realidad. Dios, en su justicia, no eximió a Adán y Eva de las consecuencias de sus actos. El primer juicio fue dirigido a Eva, quien experimentaría un dolor creciente en el parto y una relación tensa con su esposo. Sin embargo, la promesa de redención ya comenzaba a vislumbrarse. En Génesis 3:15, la profecía mesiánica menciona que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, lo que se refiere directamente al Salvador que vendría para restaurar a la humanidad. Para Adán, la sentencia fue aún más dura. La tierra, que antes era perfecta, ahora estaría maldita. A partir de ese momento, su trabajo sería arduo y tendría que luchar con una tierra que antes era fuente de placer y abundancia. El esfuerzo se vería marcado por el sufrimiento y la fatiga. Génesis 3:19 lo confirma, porque polvo eres y al polvo volverás. A pesar del castigo, Dios no los abandonó. Incluso en medio del juicio, ofreció una promesa, que un día la descendencia de Eva restauraría lo perdido. Esta es la primera visión de la redención que vemos en la Biblia, donde el pecado de Adán y Eva señala la venida de Jesús, el segundo Adán, que vencería la muerte y la separación eterna de Dios. Mientras Adán y Eva comenzaban su vida fuera del Edén, el dolor y el sufrimiento se convirtieron en sus compañeros. Sin embargo, su destino estaba entrelazado con el plan divino de redención. A pesar de la muerte física inevitable, aún tendrían la oportunidad de restaurar la relación perdida con el Creador. La historia de Adán y Eva no termina con la caída, sino que se extiende a través de las generaciones, apuntando al sacrificio redentor de Cristo. Tras la expulsión del Edén, Adán y Eva comenzaron a experimentar la gravedad de las consecuencias de su desobediencia. Pero lo que realmente marcó el comienzo de una nueva realidad fue la llegada de la primera muerte. La historia de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, no solo introduce la violencia en el mundo, sino que también nos enseña lecciones profundas sobre las decisiones humanas y las consecuencias espirituales de un corazón alejado de Dios. En el corazón de la tragedia narrada en Génesis 4 está el contraste entre dos tipos de adoración. Abel, el más joven, ofreció al Señor lo mejor de su rebaño, un sacrificio de excelencia que reflejaba su sinceridad y devoción. Caín, por otro lado, presenta una ofrenda del fruto de la tierra, pero lo hace de manera superficial, sin verdadera devoción. En este acto, se revela algo importante. Dios no solo observa las acciones externas, sino el corazón que las impulsa. En Génesis 4:5, vemos que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. Esto nos enseña que lo que realmente importa ante Dios no es lo que damos, sino la actitud con la que lo hacemos. El resentimiento empieza a crecer en el corazón de Caín, y en lugar de corregir su error, decide destruir a su hermano. El primer asesinato en la historia humana no es solo fruto de los celos, sino una manifestación de un corazón dominado por el pecado. La muerte de Abel no es solo un acto de violencia física, sino un hito espiritual profundo. Es un símbolo de la separación definitiva entre el hombre y Dios, una separación que ya no puede ser reparada por los esfuerzos humanos. La muerte de Abel refleja la nueva realidad que Adán y Eva ahora enfrentan. La muerte no solo es una consecuencia física del pecado, sino también la pérdida de la comunión perfecta con el Creador. Cuando Caín mata a Abel, da inicio a lo que la Biblia describe como un ciclo de muerte y sufrimiento que continuará a lo largo de las generaciones. Dios, en su justicia, se manifiesta ante Caín, trayendo una condena, pero también una protección. Pone una marca sobre Caín para que no sea asesinado.
Este acto de misericordia demuestra que, a pesar del pecado de Caín, la gracia de Dios sigue presente, incluso en las circunstancias más oscuras. Caín será apartado, pero no completamente abandonado. El relato de Caín y Abel no solo nos enseña sobre los peligros de la envidia y la ira, sino también sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. La muerte, que antes parecía algo distante, se convierte ahora en una realidad tangible, afectando directamente a la primera familia. Para Adán y Eva, presenciar la muerte de Abel es un recordatorio devastador de que sus decisiones abrieron la puerta al sufrimiento y la muerte en el mundo. Sin embargo, la muerte de Abel también arroja luz sobre una esperanza futura. En Hebreos 11:4, se reconoce la fe de Abel, y el autor nos recuerda que, aunque muerto, su vida aún habla. Abel, siendo la primera víctima del pecado, se convierte en un ejemplo de justicia y fe ante un Dios santo. Su sacrificio prepara el camino para la gran promesa que vendría. La descendencia de Eva, aunque en gran medida desconocida en ese momento, traería a aquel que derrotaría la muerte para siempre, Jesucristo. Por lo tanto, la primera muerte no es solo una tragedia, sino una señal de que la restauración llegaría a través de un sacrificio aún mayor, el sacrificio de Cristo. Él, el justo, moriría para salvar a los injustos, como Abel, como Caín, como todos nosotros. Tras la tragedia de la muerte de Abel y el exilio de la familia de Adán y Eva del Edén, los primeros seres humanos comenzaron a vivir en un mundo marcado por el pecado y la muerte. Pero la pregunta que aún nos queda es, ¿cómo y cuándo murió Adán? Reflexionemos sobre esto a la luz de las Escrituras y lo que podemos aprender sobre el destino final del primer hombre. La Biblia nos ofrece algunas pistas sobre la muerte de Adán, pero los detalles específicos son limitados. Sabemos que Adán vivió 930 años, según lo que se registra en Génesis 5:5, todos los días que Adán vivió fueron 930 años, y murió. Esta frase, sencilla y directa, dice mucho, pero también nos deja con muchas preguntas sin respuesta. Primero, debemos considerar la longevidad de Adán. El hecho de que viviera casi 1000 años puede sorprendernos hoy, en una época en la que la esperanza de vida humana es mucho más corta. Sin embargo, el Antiguo Testamento, especialmente en los primeros capítulos de Génesis, nos presenta una realidad en la que la vida humana era considerablemente más larga. Muchos estudiosos sugieren que las condiciones del mundo antes del diluvio, como menos contaminación y una atmósfera diferente, pudieron haber permitido que los seres humanos vivieran más tiempo. Además, la genética aún no había sido alterada por el pecado de forma tan devastadora como lo es ahora. La muerte de Adán, sin embargo, no fue una sorpresa para él. Dios ya había dado una advertencia clara en Génesis 2:17, diciéndole que si comía del fruto prohibido, ciertamente moriría. La muerte física, como consecuencia directa del pecado, fue una manifestación del distanciamiento de Adán y Eva de Dios. Antes de su transgresión, ambos eran inmortales, pero el pecado alteró el orden original de la creación. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre los últimos momentos de Adán, podemos imaginar que a lo largo de su vida reflexionó profundamente sobre lo sucedido en el Edén. Él y Eva sabían que, a pesar de la misericordia de Dios y las promesas de un Redentor, la muerte física era una realidad inevitable. Habían experimentado la transición de un mundo perfecto a uno marcado por el dolor, el sufrimiento y la muerte. Al ver crecer a sus hijos y nietos, seguramente comprendieron más profundamente el impacto del pecado en el mundo. Adán murió con la conciencia de que su propia transgresión había introducido la muerte en el mundo, pero también con la esperanza de que algún día el Mesías prometido restauraría todas las cosas. Que Adán haya vivido 930 años nos muestra que tuvo tiempo para reflexionar sobre su legado. Fue el padre de muchas generaciones y, en su corazón, llevaba la esperanza de que la promesa de Dios, hecha en Génesis 3:15, de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, se cumpliría. En términos espirituales, la muerte de Adán no solo marca el fin de una vida, sino también el símbolo de la transición del ser humano del estado de perfección al estado de caída. Incluso después de Adán, la humanidad cargaría con las consecuencias de su elección, y la muerte sería una realidad para todos. No obstante, como cristianos, sabemos que la muerte de Adán y la muerte de toda la humanidad fueron redimidas por el sacrificio de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte de Adán no es el final de la historia, sino el comienzo de la redención para toda la humanidad. Lo que Adán comenzó con su caída,
Cristo lo completaría con su victoria sobre la muerte en la cruz. Es importante recordar que, incluso en el momento de su muerte, Adán no estaba sin esperanza. En Génesis 4:25, vemos que, después de la muerte de Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Eva, al ver el nacimiento de su nuevo hijo, exclamó: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. En Set, Adán y Eva hallaron una nueva esperanza. La esperanza renovada en él representaba la continuidad del plan de Dios para restaurar lo que se había perdido. Aunque Adán murió físicamente, su historia no terminó en tragedia. La promesa de restauración en Cristo resurgió, y esa esperanza es lo que nos da fuerza. Así como Adán, todos enfrentamos la muerte, pero en Cristo, la muerte es vencida y transformada en el paso hacia la vida eterna. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte de Adán, por lo tanto, es un recordatorio de que el pecado trae consecuencias, pero también una invitación a mirar a Cristo, quien nos ofrece la verdadera vida. La muerte de Adán y Eva no fue un accidente ni un evento sin propósito dentro del grandioso plan de Dios. Aunque la muerte es consecuencia directa del pecado, Dios, en su infinita sabiduría, utilizó incluso la tragedia de la caída para cumplir su plan redentor para la humanidad. Reflexionemos sobre el propósito de la muerte de Adán y Eva en el contexto del plan divino, sabiendo que Dios no hace nada por casualidad. En primer lugar, debemos entender que la muerte de Adán y Eva, contrariamente a lo que muchos puedan pensar, no es solo un evento trágico, sino un hito crucial en la historia de la salvación. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen, para vivir en perfecta comunión con Él. Sin embargo, a través de su desobediencia, el pecado entró en el mundo, trayendo consigo la muerte, tal como Dios lo había advertido. Esta muerte no solo afectó el aspecto físico, sino también el espiritual, separando al hombre de su Creador. Pero Dios, en su misericordia, no los abandonó, ni abandonó a la humanidad. Ya tenía un plan para restaurar todo lo que se había perdido. En Génesis 3:15, justo después de la caída, Dios revela una promesa de esperanza: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Esta es la primera mención del Evangelio en las Escrituras. Incluso en medio del caos y la tristeza, Dios reveló que, a través de la descendencia de la mujer, vendría un Salvador para derrotar a la serpiente, es decir, a Satanás. Esto nos muestra que, aun con la entrada del pecado en el mundo, Dios ya estaba preparando la restauración. La muerte de Adán y Eva, aunque trágica, fue una pieza necesaria en el plan de Dios, que se cumpliría a lo largo de la historia. A través de esa muerte, Dios no solo reveló la gravedad del pecado, sino que también señaló la necesidad de una redención. La muerte física de Adán y Eva simboliza la muerte espiritual que todos los seres humanos experimentamos debido al pecado, pero también anticipa la muerte de Cristo, quien tomaría sobre sí los pecados del mundo. Cuando Caín mata a Abel, da inicio a lo que la Biblia describe como el ciclo de muerte y sufrimiento que se perpetuará a lo largo de las generaciones. Dios, en su justicia, se manifiesta a Caín, trayendo una condena, pero también una protección. Pone una marca sobre Caín, impidiendo que otros lo maten. Esta intervención divina muestra que, a pesar del pecado de Caín, la misericordia de Dios sigue presente, incluso en las situaciones más oscuras. Caín será alejado, pero no completamente abandonado. El relato de Caín y Abel no es solo una lección sobre los peligros de la envidia y la ira, sino también una lección sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. La muerte, que antes parecía un concepto distante, ahora se convierte en una realidad tangible, afectando directamente a la primera familia. Para Adán y Eva, presenciar la muerte de Abel sería un recordatorio devastador de que sus elecciones habían abierto la puerta al sufrimiento y la muerte en el mundo. Pero la muerte de Abel también arroja luz sobre la esperanza futura. En Hebreos 11:4, se reconoce la fe de Abel, y el autor nos recuerda que, aunque muerto, aún habla. Abel, aunque es la primera víctima del pecado, es un ejemplo de justicia y fe ante un Dios santo. Su muerte prepara el terreno para la gran promesa que vendría, que la descendencia de Eva, aún en gran parte desconocida, traería a quien derrotaría la muerte de una vez por todas, Jesucristo. Por lo tanto, la primera muerte no es solo una tragedia, sino una señal de que la restauración vendría a través de un sacrificio aún mayor, el sacrificio de Cristo. Él, el justo, moriría para salvar a los injustos, como Abel, como Caín, como todos nosotros.
Después de la tragedia de la muerte de Abel y el exilio de la familia de Adán y Eva fuera del Edén, los primeros humanos comenzaron a vivir en un mundo marcado por el pecado y la muerte. Pero la pregunta que aún nos queda es, ¿cómo y cuándo murió Adán? Reflexionemos sobre esto a la luz de las Escrituras y lo que podemos aprender sobre el destino final de quien fue el primer hombre. La Biblia nos ofrece algunas pistas sobre la muerte de Adán, pero los detalles específicos son escasos. Lo que sabemos es que Adán vivió durante 930 años, según lo registrado en Génesis 5:5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Esta afirmación simple y directa nos dice mucho, pero también nos deja con muchas preguntas. En primer lugar, debemos considerar la longevidad de Adán. El hecho de que viviera casi un milenio puede sorprendernos hoy en día, en una época en la que la expectativa de vida humana es mucho más corta. Sin embargo, el Antiguo Testamento, especialmente en los primeros capítulos de Génesis, describe una realidad en la que la vida humana era significativamente más larga. Muchos estudiosos sugieren que la naturaleza del mundo antes del diluvio, con menos contaminación y una atmósfera diferente, podría haber permitido que los seres humanos vivieran más tiempo. Además, la genética y los efectos del pecado aún no se habían manifestado de manera tan devastadora. La muerte de Adán, sin embargo, no fue una sorpresa para él. Dios le había advertido claramente en Génesis 2:17, diciéndole a Adán que el día en que comiera del fruto prohibido, ciertamente moriría. La muerte física, como consecuencia directa del pecado, fue un reflejo del distanciamiento de Adán y Eva de Dios. Antes de su pecado, eran inmortales, pero la transgresión alteró completamente el orden de la creación. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre los últimos momentos de Adán, podemos imaginar que él, a lo largo de su vida, reflexionó profundamente sobre lo que había sucedido en el Edén. Él y Eva sabían que, a pesar de la misericordia de Dios y de las promesas de un Redentor, la muerte física era una realidad inevitable. Habían experimentado la transición de un mundo perfecto a un mundo marcado por el dolor, el sufrimiento y la muerte. Y, al ver crecer a sus hijos y nietos, ciertamente fueron testigos del impacto del pecado de manera aún más profunda. Adán murió con la conciencia de que su propia transgresión había introducido la muerte en el mundo, pero también con la esperanza de que algún día el Mesías prometido vendría a restaurar todo. El hecho de que Adán viviera durante 930 años nos muestra que tuvo tiempo para reflexionar sobre su legado. Fue el padre de muchas generaciones, y en su corazón estaba la esperanza de que la promesa de Dios, hecha en Génesis 3:15, de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, se cumpliría. En términos espirituales, la muerte de Adán no es solo el final de una vida, sino también el símbolo de la transición del ser humano del estado de perfección al estado de caída. Incluso después de Adán, la humanidad llevaría las consecuencias de su elección, y la muerte sería una realidad para todos. Sin embargo, como cristianos, sabemos que la muerte de Adán y la muerte de toda la humanidad fueron resignificadas por el sacrificio de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte de Adán no es el fin de la historia, sino el punto de partida para la redención de toda la humanidad. Lo que Adán comenzó con su caída, Cristo lo completaría con su victoria sobre la muerte en la cruz. Es importante recordar que, incluso en el momento de su muerte, Adán no estaba sin esperanza. En Génesis 4:25, vemos que Adán y Eva, después de la muerte de Abel, tuvieron otro hijo, Set. Y Eva dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. La esperanza renovada en Set representaba para ellos la continuidad del plan de Dios para restaurar lo que se había perdido. Adán murió físicamente, pero su historia no termina en tragedia. La promesa de restauración en Cristo resurge, y esa esperanza es lo que nos fortalece. Al igual que Adán, todos nosotros enfrentamos la muerte, pero en Cristo, la muerte es vencida y transformada en un paso hacia la vida eterna. Como escribe Pablo en 1 Corintios 15:22, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. El pecado, muchas veces, nos parece atractivo al principio, pero su consecuencia final es siempre la muerte. Y esta muerte no es solo física, sino espiritual, la separación eterna de Dios. Sin embargo, la historia de Adán y Eva también nos señala el Evangelio de Jesucristo, la verdadera esperanza que brilla en medio de la oscuridad. Dios sabía que, por nuestra propia fuerza, no podríamos vencer la muerte y el pecado. Por eso, Él envió a su Hijo, Jesús,
para ser el sacrificio que borraría el pecado del mundo. La muerte de Adán y Eva es una sombra de la muerte de Cristo en la cruz, donde Él tomó sobre sí el peso del pecado humano para darnos vida. A través de la obra de Cristo, podemos ser liberados de las garras de la muerte y del pecado y restaurados a una relación plena con Dios. La misericordia de Dios se revela de manera gloriosa en la muerte de Adán y Eva. A pesar de su desobediencia, Dios no los dejó a la deriva. Él hizo túnicas de piel para cubrir su vergüenza y, al hacerlo, anticipó el sacrificio de Jesús, que sería la verdadera cobertura para la vergüenza humana. Como cristianos, somos llamados a vivir con una conciencia clara de que, aunque el pecado tenga consecuencias, Dios siempre ofrece un camino de arrepentimiento, perdón y restauración. No importa cuán lejos hayamos ido o cuánto hayamos fallado, la gracia de Dios siempre está disponible para cubrirnos y redimirnos. Esta verdad nos desafía a examinar nuestras vidas a la luz de la obediencia a Dios. Adán y Eva eligieron la desobediencia, pero nosotros, en Cristo, somos llamados a vivir en obediencia. Lo que la historia de Adán y Eva nos enseña es que cada elección que hacemos tiene consecuencias eternas, pero también que, en Cristo, podemos elegir la vida.